Entonces, ya que tenemos el Angular CLI instalado en nuestros entornos, podemos ejecutar una línea de comando, un comando tan simple como este. Es simplemente hacer ng, ¿no? Este comando ng nos sirve para invocar el Angular CLI y le decimos new. Entonces, con este ng new nosotros estamos diciendo de que vamos a crear un nuevo proyecto Angular. Entonces, lo que necesitamos ahora es darle un nombre a nuestro proyecto. Entonces, en este caso yo elegí edTeam Angular, ¿no? Entonces, una vez ejecutemos este comando, vamos a crear una carpetita que se llame edTeam Angular y ahí dentro deberíamos tener el conjunto de archivos de configuración, las herramientas, se deberían bajar todos los módulos que necesitamos para desarrollo, etc. Pero esa es la forma más simple de crear una aplicación, es la más sencilla. ¿Funciona? Sí. ¿Les recomiendo esta? No. ¿Por qué? Porque en realidad Angular CLI cuenta con un conjunto de opciones y parámetros que en realidad nos permiten tener el control sobre el proceso de generación y de creación de un proyecto. Y obviamente también su gestión. Entonces, existe una opción que se llama, por ejemplo, --dry run, y que como su nombre indica es algo así como que ejecutar en seco, entre comillas, y en realidad te va a dar una pauta sobre qué es lo que haría este comando, ¿no? Entonces, si llegamos a correr el comando ng-new junto con el --dry run, en realidad no se va a generar el proyecto, no se van a crear los archivos, no se van a bajar las dependencias, ¿no? Simplemente voy a ver una salida en la consola sobre qué es lo que eventualmente se generaría. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Si yo voy revisando los archivos y ok, veo, está perfecto, es lo que realmente necesito, entonces es ahí cuando realmente generamos el proyecto. También podríamos utilizar otro conjunto de opciones como es el de --routing, que en realidad nos va a permitir generar un módulo exclusivamente para el manejo de rutas. El manejo de rutas, URLs, cambios de vistas, etcétera, ¿no? Por así decirlo, porque en realidad routing es mucho más que eso. Pero lo interesante de ese parámetro es de que el generador permitiría crear un módulo exclusivamente para esa parte. Y eso también es una buena práctica de desarrollo porque te permite separar la lógica de enrutamiento con la lógica de configuración, que es propia de nuestra aplicación. Por otro lado, también podríamos utilizar la opción prefix, ¿no? Y en este caso le digo ed. ¿En qué consiste este prefijo y por qué es importante? Sucede de que los componentes directivas en Angular todas empiezan con las iniciales ng, ¿no? De Angular. Ng binding, no sé, ng module, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la convención que tiene Angular para poder definir sus directivas, sus componentes, sus clases, etcétera. Entonces, nosotros a la hora de desarrollar un proyecto también deberíamos definir un prefijo como convención para nuestra aplicación. Porque, ¿qué pasa si es que no lo hacemos? Sucede de que, ok, lo dijo, y decido de que no usar un prefijo. Es muy probable de que en algún momento necesites integrar tu aplicación con algún módulo externo. Y si este módulo externo define una directiva que tenga el mismo nombre que una directiva tuya, va a haber un conflicto, va a haber una colisión de nombres. Entonces, si nosotros queremos evitar este problema, es mejor definir un prefijo y de esa forma nos minimizamos el riesgo de que ocurra esa colisión de nombres, por ejemplo, ¿no? Si le llamamos ed, entonces vamos a crear un componente que se llame ed login. Vamos a definir un módulo que se llame ed lista, por ejemplo, ¿no? Entonces todo empezaría por ese prefijo. Ok, nosotros podríamos jugar un poco con estos parámetros y ver cómo se comportan a través del uso del dry run. Y es justamente lo que vamos a probar ahora y les voy a mostrar cómo funciona. Entonces tengo el Angular CLI instalado. Voy a borrar esta salida. Ejecuto el ng-new ed. Bueno, lo hemos llamado edTeam Angular. Perfecto.
edTeam Angular. Luego hemos dicho que podríamos usar la opción del --routing. Ok, voy a omitirla inicialmente. Entonces hago uso del prefix para definir nuestro prefijo y que en este caso sería ed. O podría decir edt también, que no está mal, ¿no? Lo ideal es de que sean 2 o 3 letras que, bueno, para nosotros sean significativas. Entonces puedo dejarlo como ed para tener algo cortito. Y también podría utilizar, por ejemplo, una opción que se llama style. Y es para poder definir la extensión de nuestros archivos de estilo. Podría decir de que es SCSS, si es que quiero utilizar algún framework en este sentido, ¿no? Y puedo usar la opción del dry run. Entonces ejecutamos ese comando y bueno, la última línea me dice de que, ok, tú has ejecutado con la opción dry run, por tanto no se ha aplicado ningún cambio. Entonces podemos ver acá, hago un ls, solamente tengo el proyecto que hemos generado la clase anterior, no hemos generado el proyecto ed Angular. Entonces acá nosotros podemos ver qué archivos son los que se crearían. Incluso me dice cuántos bytes ocupan, bueno, cuántos bytes tiene cada archivo, ¿no? Tendríamos eventualmente un archivo readme md en formato markdown. Tendríamos un archivo de configuración que se llama angularclip.json. Tendríamos una carpeta src, que es donde va a estar nuestro código fuente, un archivo index.html, un archivo de configuración para TypeScript. Es algo que vimos en la primera clase, cómo podemos configurar el compilador de TypeScript y así. Entonces podemos ir revisando la estructura de nuestra posible aplicación. Ok, entonces está interesante. Pero yo quisiera definir mi aplicación utilizando buenas prácticas. Entonces les había comentado de que podemos omitir este tema de los estilos y voy a utilizar la opción --routing para poder crear un nuevo módulo exclusivamente para la configuración de rutas. Ok, voy a mantener el parámetro dry run y veamos el resultado. Entonces veamos primero de que no se ha generado el proyecto. Entonces si revisamos un poco a detalle acá, vamos a poder ver de que tenemos un módulo, un nuevo archivo, y que sería la diferencia con respecto a la salida anterior, ¿no? Que me dice que se crearía un app-routing. Sería un módulo solamente para el manejo de rutas. Ok, esto ya me está gustando y creo que estoy listo para generar el proyecto. Estoy siguiendo buenas prácticas, voy a utilizar un prefijo a lo largo de mi proyecto, voy a utilizar un módulo para las rutas. Entonces podemos generar nuestra aplicación. Ok, le voy a quitar el dry run. Pero, ¿qué va a pasar si yo ejecuto este comando? Apenas se genera la estructura del proyecto, el Angular CLI empieza a descargar las dependencias, ¿no? Todos los módulos Node que se vayan a utilizar, tanto para desarrollo y sean dependencias propias de nuestro proyecto, se van a descargar. Y bueno, la verdad es que yo prefiero utilizar Yarn. Les había hablado un poco acerca de las herramientas que les recomiendo para desarrollar. Entonces, si yo quiero tener el control sobre el proceso de instalación de dependencias, puedo hacer uso de una opción que se llama skip install. Entonces, veamos qué sucede con este comando. Entonces, ha sido un comando súper rápido, tomado unos milisegundos prácticamente, y deberíamos ver acá de que se ha generado un nuevo proyecto. Entonces, tenemos nuestro proyecto que se llama edTeam Angular. Perfecto. Pero ahora aquí tenemos una vista muy superficial, por así decirlo, de la estructura de nuestro proyecto. Sería ideal empezar a analizar esa estructura y ver qué más podemos hacer, ya que tenemos el Angular CLI.